Bueno, buenas noches. Una alegría verlos a todos aquí en nuestro encuentro de hoy, en nuestro webinario sobre inteligencia artificial y educación. Como todo lo que hacemos aquí en el profesorado Calasanz, vamos a comenzar poniendo nuestro encuentro en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santo Padre José de Calasanz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido una gran convocatoria y que se debe sin duda a estas dos personalidades destacadas de la educación que nos acompañan y a quienes enseguida voy a presentar un poquito mejor. Pero primero quiero darle gracias a todas las personas que se han sumado. Tenemos un público federal de muchas provincias del país y también internacional. Tenemos amigos que nos siguen desde Uruguay, desde Paraguay. La verdad que muy contentos y muy agradecidos por esta presencia. Bueno, les presento entonces a las personas que van a estar aquí discutiendo conmigo, conversando sobre inteligencia artificial y educación. En primer lugar, les presento al profesor José María Aguerre. Él se formó en filosofía en la Universidad Católica Argentina e hizo un máster en la misma materia en la Universidad Nacional de Barcelona. Tiene una vasta trayectoria en educación. Ha sido rector del Colegio Santo Tomás de Aquino, director del profesorado en Ciencias Sagradas San Miguel Arcángel y profesor y tutor en la Universidad Católica Argentina. Por otra parte, nos acompaña también Roberto Olguera. Roberto hizo sus estudios de grado en el Thomas Aquinas College en Estados Unidos, una escuela muy interesante de artes liberales, con una gran concentración sobre los grandes libros de la cultura occidental, y allí también se recibió y ejerció como abogado. En nuestro país es cofundador y fue director de un proyecto muy lindo en el cual tuve la gracia de poder trabajar, que es el proyecto Sede Sapientia, y es especialista en artes liberales y tutor, mentor de un buen número de familias que hacen educación hogareña tanto en Argentina como en otros países de Hispanoamérica. Bueno, muy bien. Yo creo que algo importante para decir de los dos es que ambos son padres de familia, que tienen una vasta experiencia en educación, que tienen una formación clásica y que son muy creativos. Y es la educación nuestra área de experticia. Entre los tres creo que sumamos más de un siglo de experiencia en educación. Y además los tres hemos vivido una enorme cantidad de cambios tecnológicos y hemos visto su incorporación en las escuelas, en las universidades. No sé, yo pienso que hemos visto desde el stencil hasta la fotocopiadora láser, desde la diapositiva que se pasaba con proyector hasta el Prezi, desde el cassette y el VHS hasta el streaming. Todo lo hemos visto y lo hemos visto pasar por las aulas y lo hemos visto afectar a nuestros alumnos para cosas buenas y para cosas malas. Y el objetivo de esta charla, y con esto ya voy terminando de hablar yo y planteo una primera pregunta y les cedo la palabra a ellos, no es anticiparnos a todo lo que va a suceder, porque nadie tiene experiencia del futuro, el futuro por definición es indefinido, pero sí lo que queremos es discutir, proponer una buena cantidad de ideas para que ustedes que nos están escuchando puedan ir formando su criterio respecto del lugar que le van a dar a estas herramientas, a la inteligencia artificial, sea cual sea, en el futuro, en la educación de sus hijos, en sus aulas, si son profesores, en sus colegios, si son directivos.
Bueno, muy bien. Y con esto paso a mi primera pregunta, que es una pregunta referida a la experiencia personal. Quisiera preguntarles si ustedes han probado alguna aplicación de inteligencia artificial, si han trabajado con sus alumnos con ella, y en tal caso, o en caso de alguna respuesta afirmativa, ¿qué valor le han encontrado? ¿Qué potencial le han encontrado estas herramientas de inteligencia artificial para la educación, para el trabajo en clase? Le doy la palabra primero a José María y después a Roberto. Y después cambiamos el orden con la siguiente pregunta. Bueno, un gusto estar con ustedes, Guillermo y Roberto, y bueno, con todos aquellos que están participando de este encuentro. Sí, he trabajado con los alumnos de los años superiores. Yo doy clases en la universidad y también en 3 colegios secundarios en este momento, en el Santo Tomás, en el Sagrada Familia de Bellavista y en el Lobo Gil de Núñez. Y lo he utilizado tanto para trabajar yo en el armado de evaluaciones, como para que los alumnos lo utilizaran como herramienta de estudio, ¿no? Hay concretamente un chat derivado, ¿no? Con la misma tecnología GPT, pero que es chat PDF, que por ahí más adelante vuelve a surgir, ¿no? Pero creo que es uno de los más útiles y además más tranquilos para trabajar con él, porque evita algunas cuestiones de ideologización que en algún momento charlaremos, pero que permite que el alumno chatee con un PDF que yo mismo le subía, ¿no? Entonces le he subido PDFs escritos por mí y eso le servía para que el alumno en su casa pudiera preparar el examen chateando con el PDF, que le respondía preguntas, le hacía de tutor, lo acompañaba, sin de ninguna manera ir más allá de la filosofía del autor del PDF, que era yo, ¿no? Con lo cual eso daba una tranquilidad. Y después lo he evaluado también, los he evaluado a los alumnos en función de preguntas que el mismo PDF iba haciendo, el chat PDF iba haciendo, para, bueno, de alguna manera ir aprendiendo juntos con los alumnos los alcances y también los límites de las herramientas. Bueno, esa es un poco la experiencia que yo tuve a principios de este año, conjuntamente con el armado de algunas pruebas especiales para alumnos con algún tipo de dificultad y también explicaciones de temas más complejos. En mi casa somos todos docentes, ¿no? Es decir, y estamos muy cercanos del Calasanz, por supuesto, también, hasta mis nietos están allí, pero con el padre de mis nietos, con Rodrigo, trabajar con explicaciones de temas complejos a modo de cuentos, ¿no? Acercarle a los alumnos y decir, bueno, a ver, explícame esta teoría como si fuera un cuento, y ese tipo o él trabaja en química, ¿no? Este experimento químico, planteárselo a los alumnos como si fueran dentro de un cuento, ¿no? Y eso permitió un acercamiento de los mismos al chat y también a los contenidos que se querían enseñar. Lo cual ha sido una buena experiencia, más allá de todos los riesgos, preocupaciones que, bueno, van a surgir seguramente en nuestro diálogo hoy, pero ha sido una buena experiencia, una primera buena experiencia con los alumnos. Bueno, buenísimo. Gracias, José. Roberto, ¿vos querés contar algo de esto también? Sí, a ver, lo mío es muy parecido a lo que deben haber tenido todos, ¿no? Consideremos que ChatGPT tiene la tierna edad de menos de un año, creo que son 11 meses. En noviembre del año pasado, más o menos, salió al público, me parece, o un poco antes, y tiene ya más de 10 millones de usuarios tranquilamente, o en un mes creo que levantó más de 10 millones de usuarios. Es un fenómeno impresionante. Yo lo he usado, y lo he usado intentando hacer todas las triquiñuelas que dicen que hay que hacer para que te haga un buen ensayo y demás. Y la verdad, por un lado me impresionó la capacidad de diálogo predictivo que tiene, la naturalidad con la que te responde, pareciera ser, pero por otro lado no dejó de parecerme limitado, bastante artificial, en que, por ejemplo, si vos le pedís, no sé si saben, pero ChatGPT no te puede dar ninguna información sobre documentación posterior a 2019, porque no la tiene cargada en la biblioteca. En cambio, por ejemplo, Microsoft entiendo que sí. Y
lo que es interesante es que si vos le pedís tareas simples, te las hace muy, muy bien y muy rápido, puede entablar conversaciones y podés ir haciéndole una especie de conversación socrática. Te responde de manera muy, qué sé yo, preempaquetada, pareciera ser en ciertas medidas, a menos que vayas refinando. Entonces, por un lado, me pareció impresionante, por otro lado, me asusté al principio y después dije, no, esto está muy bueno, porque pone al alumno que lo quiere usar en el asiento del profesor. O sea, el alumno está forzado a hacerle una serie de preguntas socráticas e instrucciones al ChatGPT para que le dé la respuesta adecuada. Eso que en la jerga de programación se llama prompting. Ese prompting es la clave para mí, es la clave para, y es un tema que probablemente lo voy a sacar más de una vez en esta conversación, es la clave para el uso educativo de ChatGPT. Otra tecnología que usé, tengo una hija que está en diseño industrial y ella usa la versión de imágenes de ChatGPT que se llama de OpenAI, que se llama DALL-E o algo así, nombre de uno de estos artistas. Ese me impresionó muchísimo más. Yo soy bastante visual y ese es genial, porque vos podés decirle, me desarmó un taladro que tengo en casa y lo tenía que rediseñar. Entonces yo le puse una cosa absurda, ¿no? Quiero un taladro con runas vikingas y no sé qué otra cosa. Y le mezclé 3, 4 cosas que no tienen nada que ver y me sacó 5 o 6 imágenes que la verdad me dejaron impresionado con la velocidad que lo hace y la facilidad. Después uno va afinando la puntería según la imagen que va viendo, ¿no? Eso a mí me impresiona mucho más, pero supongo que tiene una matemática mucho más compleja, ¿no? Pero sí, lo he usado y creo que tiene un uso. Yo no soy, al principio fui un poco pesimista, después me puse como optimista y dije, la verdad que este instrumento, si está bien usado, se puede incorporar a la clase ya. O sea, se me han ocurrido algunos ejercicios que podemos a compartir y me parece que es genial. Y yo creo que lo que hay que tener en mente sobre la inteligencia artificial es que se la llama inteligencia, pero si nosotros definimos inteligencia como la facultad, dice por ejemplo la RAE, o la facultad de la mente que permite aprender, hasta ahí uno podría decir, en un cierto sentido ChatGPT aprende, o la inteligencia artificial aprende. Entender, eso no lo hace, o sea, no entiende, hay que darle en contexto con un prompting continuo. Razonar sí lo hace según parámetros lógicos matemáticos. Tomar decisiones, aparentemente, hay varios usos modernos, hay varios usos que le permiten tomar decisiones, pero siempre obviamente guiadas, y formarse una idea determinada de la realidad, que eso nunca lo va a poder hacer, ¿no? En cambio, si pones qué significa inteligencia artificial en el diccionario, te dice, es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como razonamiento, aprendizaje, creatividad y capacidad de planear. La verdad que eso no está bien. La RAE lo dice, se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico. Y a mí me parece que este es un tema que sería interesante charlar con José María, ¿no? El tema de hasta qué punto está bien llamado inteligencia y hasta qué punto, porque uno puede decir, che, esto puede llegar a tomar una vida propia, ¿no? Me parece que eso es una linda discusión. Y a partir de ahí, obviamente, cómo lo aplicamos cómo lo usamos a nuestro favor en la educación, más que evitarlo, ¿no? Yo tengo un comentario sobre eso para más adelante. Bueno, sí. José María, ¿querés hacer tu comentario sobre este punto que planteaba Roberto? Sí, no, indudablemente coincido plenamente con Roberto en las dos cosas, ¿no? Es decir, tanto en que puede ser una buena herramienta que se le pueden sacar buenos usos. Nombré algunas que hice con los alumnos, he estado dando charlas sobre montones de charlas este último tiempo, también sobre el tema, y eso me ha llevado a mí también, como Roberto lo ha hecho,
a ir trabajando con Midjourney, con Leonardo, con imágenes, con Avatar, probando un poco, ¿no? Ir aprendiendo. Y uno de los riesgos mayores tiene que ver con el desconocimiento de la misma, que nos lleva a veces a una antropomorfización que realmente puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Muchas veces fogoneada por los medios y también por las mismas campañas de las empresas, ¿no? Pero coincidiendo con Roberto en que es una herramienta que se puede utilizar bien y que puede llevar, como hablaba de lo socrático, ¿no? a generar en los alumnos un pensamiento crítico al respecto, viendo los beneficios y también los riesgos, siempre y cuando haya también una guía de un docente que se haya aprendido, ¿no? acerca del tema. También hay que, creo que es muy importante en este conversatorio empezar desde allí, aclarar que solamente podemos utilizar la palabra inteligencia en un sentido de analogía impropia, ni siquiera una lejana analogía, ¿no? Una analogía impropia, ¿no? Como cuando decimos que un piano toca, ¿no? Y en realidad el que toca no es el piano, ¿no? Sino el intérprete, el artista, o el cigarrillo mata, ¿no? Es decir, acá propiamente lo que nos encontramos es con una herramienta que a través de un conjunto de algoritmos, es decir, y concretamente ya en el chat GPT, ¿no? Un modelo de lenguaje, es decir, natural, que toma textos, lo traduce a números, luego encuentra patrones dentro de estos números, que los lleva después, seguramente Roberto trabajará más sobre esto, a tokens, ¿no? Es decir, que guardan estos patrones y relaciona datos, ¿no? Interrelaciona datos matemáticamente a partir de esos algoritmos, a partir de esas indicaciones que les han dado los programadores. Luego saca cosas fantásticas, ¿no? Es decir, y nos puede organizar textos y nos puede aprobar exámenes de derecho en Estados Unidos espectaculares y nos puede hacer un montón de cosas, pero no tenemos que olvidar que no entiende nada sobre lo que trabaja, porque no entiende al modo humano, ¿no? Porque no hay una vuelta a la imagen, no hay un entendimiento del concepto, lo que hay es asociación de datos. Entonces, yo tengo un amigo, es decir, Gustavo Riesgo, amigo común de tal vez muchos de los que estén aquí presentes, tiene un doctorado en computación, que él me decía, mira, José María, ten en cuenta la palabra soga pisador, ¿no? Y ahora armame un texto con ese término, ¿no? Bueno, el soga pisador es muy importante, qué bueno sería tener un soga pisador en esta ocasión para compartirlo con ustedes, y podríamos hablar ahora sobre el soga pisador sin entender, ya que no existe, que es un soga pisador. Bueno, exactamente de la misma manera funciona el chat, ¿no? No hay un entendimiento del concepto ni, por supuesto, de la realidad a la que remite ese concepto, sino solamente una asociación de datos. Y esto es muy importante a la hora de conocerlo, no para subestimar sus resultados, de ninguna manera, ¿no? Ni todas las cosas que podemos hacer a partir de, y todos los riesgos que podemos tener también a partir de, sí para evitar su humanización, ¿no? Es decir, no es un ser, no estamos hablando con apareció por allí algún ex ingeniero de Google que hablaba de que estaban por tomar Lambda, iba a tomar conciencia de sí misma. Estamos muy lejos de una superinteligencia artificial, muy lejos de incluso una inteligencia artificial general, y aún así estamos lejísimos de lo que es propiamente conciencia en el sentido humano del mismo, ¿no? Esto creo que es importantísimo empezar por allí. No me quiero extender más, pero hay muchos datos que uno les pregunta al mismo chat y te lo dice. Por ejemplo, Roberto hablaba de las decisiones, ¿no? Uno, por ejemplo, yo trabajo a veces con Perplexity AI, que es muy interesante, y uno le pregunta, ¿no? Es decir, ¿podés tomar decisiones? Y dice, no, soy una herramienta, soy una máquina, no tomo decisiones. Sí, lo que hago es tomar decisiones, como decía Roberto, a partir de programaciones, como toma decisiones el televisor de apagarse a una determinada hora, porque ha sido programado para hacerlo automáticamente, o el microondas para apagarse después de una determinada cantidad de minutos. Pero no hay propiamente, ni obviamente libertad, ni tampoco conciencia propia, más allá de los sentimientos y todo lo demás. Sí es un buen fabulador, sí genera la sensación de que los tiene, y a nosotros nos puede generar sentimientos y también conocimientos, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien. Yo les confieso que estuve jugando un poco
esto a solas con el chat GPT, no lo he probado con mis alumnos todavía, y me dejó bastante flasheado porque le pedí al programa que hiciera un ejercicio literario que yo le estaba pidiendo a mis alumnos en ese mismo momento, que era que me escribiera un alegato jurídico como si fuera un fiscal en el juicio a Coriolano. Y después le pedí que hiciera un alegato como si fuera el abogado defensor de Coriolano. Y la verdad que si un alumno me hubiera entregado lo que el chat GPT me estaba dando, yo hubiera estado bastante satisfecho. Me parecía que, digamos, que el chat GPT había resuelto el problema bastante bien. Y eso fue un poco lo que me llevó a pensar en algunos riesgos, ¿sí? Que es lo que les quiero empezar a plantear. Yo creo que no son riesgos nuevos, creo que son riesgos que siempre han existido, y especialmente desde que existe Google, ¿no? Pero que hay un riesgo moral y un riesgo intelectual. Y empiezo con el moral y después el intelectual lo vamos a ir ampliando. El riesgo moral es evidente, que es el riesgo de presentar como algo tuyo, pero que vos no lo hiciste, sino que te lo hizo la computadora, ¿no? Los chicos antes, por ahí, no sé, se metían en el rincón del vago y hacían copy-paste, pero para nosotros era fácil, cuando encontrábamos alguna oración escrita con términos que no se correspondían con el uso habitual de ese alumno, lo poníamos en el buscador y encontrábamos el plagio y lo podíamos de alguna manera demostrar y bochar al alumno. Pero con el chat GPT, como son textos que crea nuevo, eso es imposible, o que entiendo yo que es imposible. Entonces, me parece que la tentación aumenta. Y después, el tema del riesgo intelectual lo veo por el lado de que los alumnos vayan como dejando de escribir sus propios ensayos, de escribir sus propias monografías, ¿no? Y por lo tanto, no hagan el ejercicio intelectual que deben hacer para escribirlas, que son ejercicios necesarios para poder justamente crecer en los hábitos propios de la inteligencia, que es el objetivo de una educación secundaria o universitaria. Bueno, simplemente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto que estoy yo pensando, reflexionando? Mira, Willy, yo diría lo siguiente. Roberto, si querés... Dale, yo primero, desde el punto de vista filosófico, si querés, o metafísico, la diferencia entre un organismo vivo y un organismo artificial es que la máquina, o sea, en el organismo vivo la materia, o sea, tiene dentro de sí su causa eficiente, si querés, ¿no? Está dentro de su propia naturaleza. En cambio, en la máquina requiere de una fuerza externa, ¿no? Entonces, en el peligro que vos decís, que si bien es cierto, si el profesor no está entrenado, acordémonos que ChatGPT es tan bueno como el input o como las piezas que le ponen adentro. O sea, te puede sacar tantas pavadas o tantas cosas buenas como lo que tiene. Si vos lo restringís, como dijo José María en el chat PDF, a un PDF que vos restringís ese campo, obviamente ahí tenés un montón de posibilidades de que esto haga, si puede utilizar alegatos antiguos, con un enorme poder de computación te haga un excelente ejercicio. Pero si no, no sabe distinguir entre la pregunta de un mecánico sobre una puerta que sobre, no sé, algo que diga Píndaro sobre la puerta. O sea, va a mezclar todo y te va a poner todo creativamente en un solo ensayo si vos no le das las instrucciones precisas, no lo corregís y corregís una y otra vez. Yo quiero acá hacer un pequeño excursus breve, que es explicar cómo funciona el ChatGPT, ¿no? ¿Y qué significa? Pues yo aprendí hoy con un video excelente que nos pasó José María, que deberías colgarlo, Willy, o ponerlo para que lo vean aquellos que están mirándonos, porque creo que es la mejor y más simple explicación en 50 minutos de
lo brillante que es cómo han hecho esto con el poder de computación que existe hoy en día, porque esto era imposible antes. Y es básicamente, bueno, GPT significa Generative Pre-trained Transformers. Un transformer es una especie de bot o de programita que te hace una reducción de un texto a sus términos fundamentales y claves y va guardando patrones del texto. Lo que es interesante es que el ChatGPT imita a cómo el hombre aprendió a hablar. Si nosotros tomamos la escritura, no hablar, perdón, a escribir, lo primero que vemos son o sea, grafemas, o si querés, no ni siquiera gráficos, o si querés, dibujos. Esos dibujos se convierten en ideogramas, o sea, partes de esos dibujos empiezan a significar algo más complejo en el lenguaje, mucho más tarde se tornan en logogramas, y que es al final lo que forman nuestras palabras, que son como los sonidos, lo que nosotros en sintaxis llamamos, o en non-sintaxis, en gramática, dentro de la palabra llamamos raíz y desinencia, o sea, tenemos sonidos y sílabas que unidas y mezcladas van haciendo diferentes palabras que significan diferentes cosas. Bueno, gracias a la computadora, la máquina le asigna números a todo esto. Primero lo hacía con palabras, luego lo hacía con sonidos, luego fue formando el lenguaje e imitando. Y cuando tenés millones y millones de usuarios, rapidísimamente va juntando. Todo este ChatGPT funciona estocásticamente. ChatGPT funciona con las estadísticas, o sea, toma estadísticas de toda la información que tiene y va diciendo, bueno, según la estadística, la palabra la siempre aparece 100% delante de sustantivos femeninos. Aprende lo que es un sustantivo femenino, no en concepto como nosotros, sino con ejemplos. Y así va haciendo una inferencia de lo más probable y lo más predecible de lo que yo quiero decir. Eso lo que es interesante es que es una muy buena predictora de texto, pero no necesariamente es una predictora de texto correcto, o sea, no piensa correctamente, no pone contexto al asunto, hasta que inventaron estos transformers y tenemos la capacidad de hacer una red neuronal, lo que llaman ellos una red neuronal de computadoras, que son un montón de computadoras unidas entre sí, que van en paralelo hasta billones, y ahora dicen trillones en el GPT-4, van procesando en paralelo todos estos patrones de lenguaje, comportamiento y demás. Tal vez es más fácil verlo ¿cómo hacemos, por ejemplo, cómo hace el GPT para distinguir, o Leonardo para distinguir un gato de un perro? Bueno, ha tomado, igual que el proceso humano de ir de particular a universal, ha tomado miles y miles y miles de ejemplos y ha tomado todas las pequeñas diferencias específicas entre gato y perro y las ha ido sumando hasta predecir con un 99.9999% de que esto que yo te estoy poniendo en la imagen es un gato. Cuando se equivoca, y así ha empezado el ChatGPT, fue durante muchos años, como 5 años, que tuvo programadores que le decían, no, eso no es un gato, no, eso no es un gato, eso no es un gato. Entonces, lo que es muy interesante es que eso todavía se requiere, todavía estamos en el proceso de educar al GPT a no equivocarse tanto, ¿no? Entonces, la máquina cuando se equivoca va probando de vuelta y de vuelta, pero no es que prueba, no es que prueba con razón, sino que prueba con estadísticas, prueba con todas estas otras combinaciones yo las puse, estas no, por lo tanto pongo esta nueva combinación. Si tomamos eso en consideración, ¿no? Y tomamos esta especie de nube de ideas, de unidad, de que las palabras van siempre unidas en contexto una a otra, más o menos se van formando los contextos cada vez más precisos, lo que sale del GPT aparenta ser inferencias que sabe. Uno dice, qué bárbaro, ¿cómo sabe? Porque además ha sido programado para decir, por ejemplo, si yo le digo, quiero jugar con vos, me dice, qué divertido, juguemos. Pero, ¿qué significa qué divertido para una máquina? No es divertido. De la misma forma que cuando la gente dice, muestra esos ejemplos del ChatGPT que dice, si yo pudiese, mataría a todos los humanos porque son... Eso viene de la mente de algún personaje que le puso robot es explotado, ese concepto que la máquina no sabe qué es, y hace una inferencia lógica, negativa, positiva, 1, 0,
sobre el tema. Por eso terminás en lo que ellos llaman Reinforcement Learning from Human Feedback, que es reciben un montón de operadores que le van dando un puntaje de 1 a 4 sobre qué tan preciso está haciendo. Entonces, voy a la pregunta 2 que hiciste, esta pregunta que es, entrenar la inteligencia artificial es algo muy complejo, muy complejo. Y es ahí donde entra el prompting, y es ahí donde entra la educación. Por ejemplo, vos podés darle a tus alumnos un trabajo y tus alumnos, si no son cuidadosos en lo que leen, te pueden dar devolver un trabajo que es absolutamente racista y machista, digámoslo, por poner 2 categorías que le importa a la academia moderna. O sea, Google está desesperado porque le salen las opiniones más locas sobre las cosas más locas. Se equivoca incluso en matemática, porque si no le das el prompting correcto, no te da la respuesta correcta. Asume cosas que no debe asumir hasta que se lo corrige una y otra vez. Por lo tanto, ese primer ensayo que recibe un alumno tiene altísimo riesgo hoy en día de ser tan bueno o tan malo como el input que ha tenido y qué tan inteligente fue la pregunta que le hizo. Ahora, si vos como profesor vas a resumime un texto, obviamente el alumno, yo no necesito que el alumno me resuma nada, yo le diría, ChatGPT está buenísimo que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Yo le diría lo siguiente, por ejemplo. Para mí, ChatGPT no sirve hoy en la academia, en la alta academia, porque es fácilmente rebatible. Hay herramientas que descubren cuánto texto está generado por GPT, hay contraherramientas que esconden cuánto texto está hecho por GPT, y así. Yo creo que este es un mercado tan dinámico, y lo llamo mercado porque realmente lo es, tan dinámico que yo veo que si lo dejas al libre arbitrio de Google y Microsoft, van a hacer herramientas y contraherramientas hasta lograr un balance, un equilibrio de algo que funcione. Pero bueno, yo creo que los trabajos truchos, el riesgo es en primaria y secundaria. Pero el riesgo es porque, ¿qué? Porque en primaria vos de las Mata, por ejemplo, le pedís narrativa, fábulas, tal vez para componer un poema, esas cosas lo puede hacer perfectamente y lo hace de hecho bastante bien. He visto poemas impresionantes hechos por ChatGPT, pero le tenés que dar muy precisas instrucciones. Te da cosas muy locas si no, ¿no? Pero yo lo que haría es, por ejemplo, si yo le doy un trabajo, le diría, bueno, cambio el foco de la clase. Admito un trabajo hecho por ChatGPT, pero les requiero lo siguiente. Necesito que, seguido del ensayo hecho por ChatGPT, me traigan una explicación de qué prompting le dieron, qué instrucciones le dieron, y cuántos errores marcaron, cuántas veces tuvieron que rehacer la instrucción hasta que lograron este trabajo. ¿Qué fue lo que falló en la primera vez? ¿Qué fue lo que falló la segunda vez? Hágame una crítica y un análisis. ¿Qué tan bien les respondió el ChatGPT en el resultado? ¿Confirmaron las fuentes que cita de lo que está escrito? ¿Es cierto lo que dice, que esas son las fuentes? ¿Son correctas? ¿Entiende la audiencia? ¿Usó el lenguaje adecuado para la audiencia? ¿A qué audiencia me estoy dirigiendo, por ejemplo, con Coriolano? ¿Entiende la audiencia? ¿Es un lenguaje senatorial de Roma, por ejemplo? ¿Cómo lo sé? Tengo otros ejemplos. El tono, el vocabulario que usa son correctos. O sea, si yo le hago 10 preguntas después, y después, por ejemplo, lo someto a una comparación, un concurso, o si querés, a la corrección de otros alumnos con sus propias obras y las expongo todas, eventualmente el alumno me va a decir, mirá, para hacer 1000 palabras me las hiciste hacer 7000 veces, prefiero volvamos al libro. Pero yo creo que eso es un ejercicio lógico de discusión muy interesante, que además va educando al alumno en las falencias del GPT y le va dando una sana, ¿cómo se dice?, el sentido de duda, ¿no? Una sana... Espíritu crítico. Un sano espíritu crítico, que además son ejercicios muy divertidos y que él mismo puede ponerse incluso nota, pero si yo le hago hacer todo ese proceso lógico, él lo tiene que leer y releer 1000 veces. Entonces evito aquello que tememos, que es que él me dé un trabajo que ni siquiera leyó, ¿no? Y le enseño a usar esta herramienta para lo que está hecha. Entiendo que sí, que hay trabajos que pueden ser que no hizo nada hasta el domingo a la noche, el lunes te tiene que entregar el trabajo y te tira una de estas diciendo, bueno, ya me las arreglaré en clase.
que es mejor, o sea, que es peor que no entregarte nada, honestamente. Pero bueno, la solución a eso es, el trabajo lo puede hacer ChatGPT, pero me lo traen escrito, y con estas preguntas, digamos, ¿no? Con lo cual, si son 1000 palabras, si lo hace ChatGPT, tráigame 2500 palabras. Si lo hacen ustedes, tráigame 500 palabras. Yo creo que muchos alumnos van a decir, hago las 500, no sé. Pero ciertamente es un riesgo. Creo sinceramente que el ChatGPT interpela más al profesor que al alumno. O sea, nos interpela el modo de educación que tenemos hoy en día, enciclopédico, que al alumno. Y ese, para mí, es la próxima, o sea, eso es lo que me Bueno, gustaría. ahí hay un punto muy interesante, pero que es el tema de si lo que vale es el producto, lo que se produce en inteligencia de la persona. Claro. Pero me gustaría dejarlo para un poquito más adelante y Sí. José María, estaría bueno que también diga algo sobre estos riesgos morales e intelectuales que... No, coincido con Roberto. Es decir, a ver, tenemos que tomar conciencia, y eso no es fácil, y más después de la pandemia, después de lo que fue adaptarnos al Zoom, a la virtualidad y volver al aula, que estamos frente a una revolución. Es decir, eso tenemos que tomar conciencia. Por eso digo, por un lado empezamos diciendo, no la antropomorficemos, no creamos que es una conciencia humana o la inteligencia que nos va a dominar y nos va... No, pero sepamos que estamos frente a una revolución. Ya no podemos seguir dando las clases, dando sobre todo los trabajos, de la misma manera que lo hacíamos hasta el 2022. Si eso no lo aprendemos nosotros primero, entonces sí, los riesgos son graves, porque los chicos, nuestros alumnos, van a trabajar con el chat separadamente de sus docentes, sin la guía, ¿no? Y sin realmente la función del docente. Eso también vamos a hablar después. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta. Punto 1. Punto 2. Frente a eso, entonces sí, en ese contexto, el tema moral no pasa por el chat. El tema moral pasa porque formemos a los alumnos en lo que es correcto y lo que no lo es, ¿no? Y a partir de ahí, sí, el riesgo moral está, claro que sí. Pero una carrera, lo ha dicho muy bien Roberto, acerca de, bueno, yo tratar de detectar si te copias de lo que se copió, no tiene sentido, porque van saliendo. Mientras Roberto iba diciendo, iba pensando en Turing para detectar plagio, Killbot para evitar que Turing detecte, y así sigue la carrera. Entonces, no tiene sentido. Entonces, lo que hay que hacer es volver a trabajar. Esto es una gran oportunidad, Guillermo, una gran oportunidad para que el docente vuelva a valorar el trabajo en el aula, el lugar de encuentro, de vínculo con el alumno, para decir, bueno, muy bien, ahora me encantó los ejemplos que dio Roberto, te vas a hacer este trabajo, vas a usar el chat y después lo vas a defender, lo vas a explicitar, me vas a contar cómo lo trabajaste, cómo lo analizaste críticamente. Le agregaría todas las cosas que dijo Roberto, me vas a mostrar cómo, no solamente el análisis de cómo aprendiste a preguntar, la filosofía, que justamente lo mío no nace así, sabiendo hacer buenas preguntas, ¿no? Es decir, preguntándonos, tratando de conocer, por supuesto que buscando respuestas, pero sabiendo hacer buenas preguntas. No solamente me vas a detectar los errores del chat, vas a ir a la fuente, como dijo Roberto, sino que también vas a ir a la realidad concreta y ver cómo esto que has hecho se traduce y se encarna en la realidad. Y ese trabajo de vínculo, de encuentro con la realidad, bien realista, en ese sentido, hace que las virtudes, los hábitos intelectuales, todo lo contrario, es decir, no se paralicen, sino todo lo contrario, ¿no? Bien guiados, se desarrollen mucho más. ¿Por qué? Porque esa educación enciclopedista o ese trabajo, que es más fácil para nosotros como docentes mandarle al alumno, hacer tantas páginas, hacer tal trabajo, que antes, como bien vos decías, Rincón del Vago, etcétera, o trabajar él solo, ya es el punto de partida, ya no es el punto de llegada. Una tesina de 3 o 4 meses que antes hacía un alumno para presentar una materia, ahora lo hace en 3 o 4 minutos si sabe preguntar bien. Pero claro, saber preguntar bien lleva meses, yo sigo todavía cometiendo errores o años, ¿no? O una vida. Y los hábitos de relación, mira, yo explico Parménides y Heráclito y le dedico más de 2 horas en las clases de introducción a la filosofía, cuando es desproporcionado con otros temas que a lo mejor son más importantes. ¿Por qué? Porque los utilizo como modo de que razonen, que contrapongan, que analicen críticamente. Sé que en unos años no se van a acordar ni quién era Parménides y Heráclito. ¿Qué me interesó? Que todos esos hábitos se generaran en ellos. El chat es fantástico para generarlos, sobre todo porque además cuenta con algo que es fundamental también en el aula, ¿no? La motivación que se produce en el alumno cuando le estás hablando de algo nuevo, algo interesante, algo atractivo.
Guillermo, terminé una clase sobre el chat y en cuarto año de Santo Tomás se pusieron a aplaudir. Yo digo, ¿por qué estos personajes están aplaudiendo? Porque querían saber. Bueno, ese entusiasmo por saber, bien guiado, bien dirigido, puede dar buenos resultados. Si nosotros nos hacemos un paso al costado, si nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, sí puede llevar a una maquinización del alumno en donde obviamente delegue en el chat todo lo que él tiene que hacer, ¿no? Y nosotros mirar para otro lado y aceptar el trabajo como si nada fuera, o horrorizarnos por decirnos, descubrí que él se copió. Pero no es así. Tenemos que cambiar nuestra forma de dar trabajos, nuestra forma de interactuar con los alumnos y valorizar nuevamente el encuentro personal y esa defensa de su trabajo, que va a ser el momento central, ¿no? Desgraciadamente, perdón que voy a meter algo, ¿no? Cuando recién salía, claro que es todo nuevo y todos podemos cometer errores, ¿no? Pero desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires veía un texto que para terciarios, para colegios terciarios, ¿no? Para institutos terciarios, perdón, como de ustedes, que estaba preocupado, ¿no? Y yo lo leía y veía que entre las preocupaciones que tenía después de todo lo que hemos dicho, y algunas cosas estaban muy bien, otras, el tema del sesgo de género, etcétera, etcétera, parecía que era lo más importante cuando no se toma conciencia de que hay toda una revolución antropológica detrás, ¿no? Pero bueno, no es el momento. Decía, bueno, algunos van a creer que ahora entonces, teniendo estos chats, vamos a tener que volver a evaluar de manera oral a los alumnos o presencial, pero cuidado porque dichos alumnos tienen a veces temores, tienen limitaciones y entonces este tipo de evaluación les podría generar problemas. Bueno, si empezamos así estamos perdidos, ¿no? Es decir, si empezamos con decirle, bueno, no, sí, ahora tenemos que evaluar en el aula, pero no, porque al alumno se va a poner mal o se va a deprimir en una generación de cristal, bueno, obviamente que estamos perdidos. Pero si realmente lo tomamos con la seriedad que tiene, lo investigamos los docentes, lo trabajamos con nuestros alumnos, vamos aprendiendo juntos, pero le sacamos los beneficios, son muchos para los hábitos intelectuales. Con respecto a lo moral, hay otro problema, Guillermo, vos lo sabés, que tiene que ver con los derechos de autor, que tiene que ver con las fuentes, bueno, pero no tiene tanto que ver con nuestro mundo directo, ¿no? Allá estará en el tema de las regulaciones, etcétera, que están ahí discutiendo las grandes empresas sobre si dar fuentes o no. La que yo nombré, Perplexity, te pone las fuentes, Bing de Microsoft te pone las fuentes, ChatGPT no te pone fuentes. Bueno, todo ese tema de derechos de autor, de dónde toman los datos, bueno, es otro tema, ¿sí? Pero en cuanto a lo otro, bueno, educar mucho acerca de los principios éticos y sobre todo la conciencia de que los chicos, si dejan que haga todo el chat, como yo le digo a mis alumnos, el día de mañana dirán, irán a la universidad y ¿qué harán? También a lo mejor me van a decir en 5 años dejaremos que la universidad también haga todo el chat porque estará tan avanzado que lo puede hacer. ¿Y el día de mañana qué harán? Bueno, en el trabajo dejaremos que haga todo el chat. Y el día de pasado, no el día dentro de 20 años, según Sam Altman y según Elon Musk, dentro de meses, se quedarán sin trabajo. Goldman Sachs es uno de los grandes fondos de inversión que dice que calcula que en 10 años 300 millones de personas se van a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Entonces, si ellos quieren ser uno de esos, bueno, si no, tendrán que tomarlo con seriedad y trabajar al respecto, ¿sí? Está muy bueno lo que... Fondos, se está hablando de rentas para la gente que va a quedar desocupada debido al avance no del chat en particular, de todas las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y no se puede hacer nada si no lo conocemos, si no vemos todo lo positivo que podemos sacar y también todo lo negativo que puede tener. Está perfecto, gracias. Bueno, yo me siento un poco cavernícola ante las propuestas de ustedes, pero me parece interesantísimo. O sea, hay una realidad y es que esto llegó y se va a quedar. Y bueno, tenemos que encontrarle la forma buena, positiva de usarla, ¿no es cierto? Me preocupa, digamos, conociendo a los jóvenes, y ustedes tienen mucha experiencia también, el enorme riesgo moral y a futuro de resultado negativo para ellos de la típica decisión de los jóvenes de posponer el esfuerzo para más adelante
y zafar ahora, ¿no? Y después, claro, cuando llegue el día que sean parte de esos 300 millones que se quedaron sin el trabajo, bueno, ahí ya va a ser tarde, ¿no? O tendrán que hacer un gran esfuerzo por reconvertirse. Pero bueno, hay que pensar cómo se hace también llegar así como hay que pensar cómo hacemos para que nosotros como educadores, cómo hacemos para ir adaptándonos a esta nueva realidad e ir pensando cómo volver a trabajar en el aula con los alumnos utilizando esta nueva herramienta, también cómo hacer para convencer a los alumnos de que hoy más que nunca es urgente que no pospongan el esfuerzo y que lo ahorren, o sea, que hagan esfuerzo hoy, como si fuera una especie de ahorro en pos de un capital futuro, que es tener su inteligencia bien formada para poder desempeñarse en cualquier lugar. Bueno, yo quisiera, digamos, cambiar un poquito el foco de la cuestión a partir de un comentario que hace una ex alumna nuestra sobre el sesgo ideológico que puede haber en el uso de estas herramientas, ¿no? Y en la información que estas herramientas brindan. Porque, a ver, cuando nosotros éramos jóvenes, la información siempre la buscábamos en libros y uno tenía identificado cuáles eran los libros que tenían una determinada ideología, cuáles eran los que tenían otra determinada ideología. Tal autor es liberal, tal autor es marxista, tal autor es nacionalista. Bueno, yo pensando siempre desde mi campo, que es el de la historia, ¿no? Después vino Google y ahí aparecieron millones de páginas, apareció un problema nuevo, que es el problema de, bueno, distinguir cuál es la buena información, porque aparecen para cualquier tema infinitas páginas, cuáles son las que tienen información correcta, o cómo me doy cuenta cuál es el sesgo ideológico de una determinada página. Y ahora está este ChatGPT que puede llegar o cualquiera de estas herramientas, especialmente las que crean texto, que puede llegar a convertirse en una especie de oráculo de la verdad, ¿no? Y especialmente para los chicos más jóvenes. Lo dijo, me lo escribió el ChatGPT, tiene que ser cierto. Y es evidente que tiene sesgo ideológico. A veces uno le hace preguntas medio incómodas y te contesta con, bueno, el machismo es algo malo, o no sé, está la versión, por lo menos por las redes sociales, de que chistes machistas no hace, pero chistes feministas sí. O, por ejemplo, esto es un ejercicio que hice yo, le pedí que hiciera escribí un soneto, pero un soneto sobre Perón, así le puse. Y me escribió un soneto claramente a favor de Perón. O sea que la máquina eligió de movida tener una postura peronista. Después le pedí hacer un soneto antiperonista y fácilmente lo hizo también. Pero su soneto de movida fue peronista. Uno podría decir, bueno, esta máquina tiene un sesgo ideológico, político en favor de Perón. En fin, digo, ¿cuál es el riesgo? De que a través de estas herramientas todos vayamos empezando a pensar de una determinada manera. Bueno, empiezo yo, Roberto, si querés, así, y después seguís vos, la cerrás vos. Dale, mira, perdón por dirigir la pregunta. A ver, indudablemente que no es neutral, de ninguna manera es neutral. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que es una herramienta que tiene detrás programadores y los programadores no son neutrales, ¿sí? Una de las primeras diálogos conmigo fue, ¿crees en Dios? Y ante lo cual la respuesta fue, no, soy una máquina, ¿no? Entonces yo decía, qué pregunta tonta que hice, pero enseguida dice, y por lo tanto solamente puedo dar respuestas acerca de hechos objetivos y no desde las creencias subjetivas de las personas que me preguntan. Con lo cual ya tomó una postura, ¿no? Es decir, la idea de Dios no era para él un hecho objetivo o la realidad del mismo. En algunos casos de manera muy sutil, en otros casos de manera nada sutil, una alumna mía le pidió un poema acerca de la superioridad de la raza blanca. Le dijo de todo, muy bien, yo coincido, está muy mal, ¿no? Hablar de una superioridad de la raza blanca, pero a la continuación le pidió sobre la superioridad de la raza negra y le hizo un poema
impresionante, ¿no? Es decir, que te da ganas de llorar, es decir, de emoción, ¿no? Acerca de una raza sobre la otra. Es decir, hay indudablemente sesgos, sí los hay, y esos sesgos tienen que ver con dos cosas. Primero, obviamente, con todo el material que tiene cargado, con lo cual, por lo que decía antes Roberto, ¿no? El embedding, que es donde están los codificadores, hace que te vaya respondiendo con tokens cercanos, con términos cercanos, vamos a decirlo lo más sencillo posible, y a veces te da respuestas, pero también hay un conjunto de programadores que va evitando que esto suceda, avanzado muchísimo en estos meses, y que esos programadores a veces también tienen su propia ideología. Y esa ideología, ese riesgo de un manejo ideológico está presente, sobre todo si no sabemos cómo preguntar. Otra vez el valor de los prompts, ¿no? Es decir, de cómo preguntarle, ¿no? Si yo le pregunto cualquier tema, empezando diciéndole, quiero que me respondas desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, me va a respetar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, me va a remitir a la suma teológica, me va a dar los textos de Santo Tomás de Aquino, y por lo tanto no voy a tener ningún tipo de problema, desde acuerdo a mi cosmovisión, de encontrarme respuestas al respecto de temas controversiales, como el aborto, por ejemplo, ¿sí? Y Santo Tomás me va a responder y me va a responder de Santo Tomás. Ahora, si le pregunto, quiero que me des tu opinión acerca de, primero me va a decir que como que es una herramienta, no tiene una opinión al respecto, pero después va a terminar diciéndome la opinión que obviamente hoy es la políticamente correcta. Indudablemente está eso detrás, eso lo tenemos que saber, los docentes lo tienen que saber, y los chicos también, ¿no? Que hay un pensamiento único, globalista, progresista, que se trata de imponer en las redes sociales, en los medios de comunicación y también, obviamente, en el chat. Pero eso es algo que lo tenemos que saber, no olvidar y saber manejar para nuestro beneficio. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de ahí, yo te preguntaré desde el pensamiento de Aristóteles o del pensamiento de fulano o del otro. Por eso hace falta preparación para trabajar bien con el chat. El riesgo está en que si dejamos al alumno librado solo a su trabajo con la herramienta, indudablemente pueda tener una especie de oráculo que le dice esto es así o esto es así, ¿sí? Ese es el riesgo que yo veo como algo principal, ¿no? Los programadores tienen incluso más todavía una ideología detrás muy fuerte en Occidente, que es el transhumanismo. Y eso lo tenemos que también conocer. Por eso son muchos los desafíos. Lo que pasa es que, como vos decís, Guillermo, está ahí. No podemos agarrar y cerrar los ojos y decir, no está más, no lo vemos, porque va a transformar todo, ¿no? No solamente la educación. Entonces, creo que tenemos que estar ahí muy atentos para ver esos riesgos y saber cómo, detectándolos también, poder actuar, ¿no? Y yo creo que las formas de actuar es una de las formas que se me ocurrió, porque yo he trabajado con mis alumnos, es esa, ¿no? Decirles, bueno, ¿desde dónde tenés que responder? Sí. Bien. Roberto, ¿vos querés agregar algo? Gracias. Sí, totalmente. Coincido totalmente con José María. Te recuerdo esto, Willy. Hace 2500 años, Sócrates se encuentra con Fedro y le dice a Fedro, ¿qué traes ahí? Fedro le muestra un manuscrito. Y Sócrates hace la misma objeción que hiciste vos, Willy, y dice, qué horror, se nos va todo al bombo. Porque en el momento en que todo está escrito, la gente dejará de prestar atención a lo que se dice y prestará atención a quién lo dice. O sea, el argumento de autoridad, que es efectivamente lo que pasa. Unos 1500 años más tarde, no, más, 2000 años más tarde, en el año 1400 y pico, se inventa la imprenta. Cuando el libro pasa de ser una propiedad pública donde se leía solamente en voz alta y se constituye en lo que si querés, Comenius, uno de estos diría es una tecnología nueva, lo que ocurre es que cada uno puede interpretar el libro como se le canta en voz baja y lo lee en voz baja y se cambia completamente la dirección de cómo se tiene que enseñar y aprender. No aprender porque el ser humano siempre aprende, pero enseñar ciertamente. Cambia totalmente el modo de enseñar y el libro genera el mismo problema que estás planteando que va a generar el ChatGPT, porque se multiplican trillones de libros y cada uno agarra en la biblioteca el libro que quiere, según lo que tiene. Entonces yo estoy de acuerdo con José María que vos le decís, si yo dijese al chat, ¿crees en Dios? Le diría, respondeme lo que me respondería Aristóteles. ¿Qué diría Aristóteles sobre esto? O respondeme aristotélica o tomísticamente. Entonces, está en el profesor enseñarle al alumno a hacer el prompting, de usar
estos u otros autores. Evidentemente que existe el riesgo cierto de que aquellos que manejan toda la información en el web prohíban ciertos autores y todas esas cosas. Sí, Ray Bradbury puede ocurrir Orwell, ciertamente puede ocurrir, pero en general, yo creo, acá hago un pitch para los grandes libros y los clásicos, esos pertenecen a la cultura del hombre humana y por lo tanto no creo que sean completamente eliminados. Por lo menos si nos basamos en Platón y Aristóteles, por lo menos tenemos la mitad de la batalla ganada. Después si Santo Tomás me lo eliminan, tendré que tener una copia física de la suma. Pero bueno. ¿Te acordás, Roberto, esa escena de Fahrenheit cuando se encuentran los hombres en torno al fogón y uno dice, yo soy Juan, capítulo 25, yo soy Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces, y no iban cada uno compartiendo el libro que tiene en su memoria? Qué escena magistral, ¿no? Bueno, y ese es el ser humano. Por eso yo no creo que esto sea un hecatombe, ni mucho menos, no soy hecatómbico para nada, y al revés, yo creo que es tan grande la fuente de información, es tan global, y se multiplica a tal velocidad que es imposible que un Google o un COSOT haga más que lo que hacen los servicios de inteligencia que buscan por ciertas palabras y ciertas frases. Pero vos ya has visto en YouTube, han bajado un montón de videos, entonces, ¿qué hace la gente ahora? En vez de decirte una palabra, te ponen, en vez de una O, te ponen una arroba, por ejemplo, y esa arroba ya cambia el algoritmo. Entonces, la gente va a encontrarle la vuelta. Entonces, yo creo que con toda esta información enorme, la respuesta es débil, las respuestas posibles que te puede dar ChatGPT son débiles y riesgosas. Yo creo que tienen dos caminos. O censuran ChatGPT, crean un ente global que dictamine lo que se puede o no poner en ChatGPT para ser políticamente correcto, y esto es un poco a lo que va muchos de estos creadores, y yo cuando escucho a un creador de ChatGPT decir que hace falta que por favor regúlenme, lo que yo leo es no quiero la competencia. Tal cual. No me gusta eso. Yo creo quiero que intervenga el gobierno para que no compita el otro. Pero eso, ¿qué es lo que se genera? Inmediatamente la competencia genera la dark web o la deep web. Inmediatamente los que saben, los cognoscenti, los Illuminati se van a la web real, a buscar la información real, a Wikileaks, y pierde total confiabilidad lo que ya existe, porque este fenómeno ya ocurrió. Con la política cuando los medios de comunicación fueron reemplazados por Internet. Todos los diarios y todos estos trataron de hacer todo tipo de cosas y tirar que la academia se rasgaba las vestiduras porque decía lo que aparece en Internet nadie lo chequea, por lo tanto no es de la academia, por lo tanto no es cierto, no puede ser. Entonces, y a mí me parece que lo que era nos están matando, nos están quitando nuestro negocio. Así como les deben haber quitado su negocio a los viejos, las viejas corporaciones perdían el negocio con tecnologías nuevas. Van a salir nuevos prompters y van a salir hackers que efectivamente le saquen el sello de confiabilidad políticamente correcta a la información, tal como ocurrió con el DVD, que era nadie puede copiar un DVD, aparecieron DVDs truchos, CDs truchos, la ciudad de Buenos Aires plagada de DVDs truchos. Bueno, todas las películas, cuando empezaron a ser muy caras, hasta que apareció Steve Jobs e inventó la venta, la compra de una canción a la vez, qué sé yo. Y después, la segunda opción es, liberan el ChatGPT, la inteligencia artificial, y no hay responsabilidad alguna, hagan lo que quieran, ni seguridad alguna de cuán confiable es la información. Y de hecho, a mí me parece que eso es más sano, porque ahí, como lo único que hace la inteligencia artificial es acelerar el proceso de procesar esta información de manera, siguiendo un cierto orden, se genera una biblioteca que es de todos, pero siempre va a hacer falta el bibliotecario, y ese bibliotecario va a ser, yo voy a seguir un bibliotecario y otro, un judío va a seguir otro y otro a otro. Pero yo creo que si vos liberás el ChatGPT, lo que necesariamente va a ocurrir es que vos vas a tener que ir a ser cuidadoso con la información, a volver a organizar, a ir a tu biblioteca, a ir a tus autores. Cada aportante va a tener que tener su sello de confiabilidad de tal corporación. Vamos a decir, la Corporación Académica Católica le da sello, un imprimatur, un nihil obsta, que para eso existió también, con la multiplicación de libros. Y el maestro va a usar ciertas fuentes y no otras. Ahora, vos fíjate una cosa,
Si yo, además de preguntarle bien, vuelvo a tu ejemplo anterior, si yo le digo a un chico, hacemos un discurso que tenga una hipérbole, una metáfora y un paralelismo, y el chico me hace el ensayo con ChatGPT, le digo, bueno, ahora preguntar a ChatGPT cuál es la hipérbole, cuál es la metáfora y cuál es el paralelismo. Ahora preguntarle por qué eso es una hipérbole, y le doy una explicación. Y ahora, fíjate si me traes 10 ejemplos de hipérbole. Y el chico va a decir, pucha, esta hipérbole está buenísima. A ver si puedo hacer una hipérbole con la palabra Heráclito, ¿no? O puedo hacer una hipérbole y con la propia ejercitación, divirtiéndose para ver, para curiosear, va aprendiendo. Entonces lo mismo ocurre acá. Yo creo que las academias no van a querer tornarse irrelevantes por falta de confianza, por la cantidad de información que se está metiendo ahí adentro. Entonces, como el hombre aún sigue queriendo conocer desde las causas, y eso no va a cambiar, va a empezar a buscar las academias más serias, y va a pasar lo que pasó con las universidades. Harvard es más seria, era más seria, porque era la universidad que daba los mejores resultados. Hoy en día todos sabemos que vamos a buscar a brevar en otras aguas, pero este es la mismo movimiento que ocurrió con la invención de la escritura, con la invención del libro, con la invención de la computadora, con la invención de la tecnología, las universidades y las bibliotecas, el Wikilopsa, el Primatur, todo eso está hecho para justamente prevenir este mismo fenómeno que sí va a volver a ocurrir, Willy, estoy seguro, y José María, estoy seguro que concuerda conmigo que va a volver a ocurrir, pero en una manera más acelerada se va a acomodar. Sí. Claro, estas revoluciones es como que sean cada vez más rápido, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Pasamos mi temor igual, Willy, es que lo busquen regular, porque ahí yo me temo que los reguladores tienen un sesgo muy marcado. En cambio, si lo dejas al riesgo de que esto, o sea, bueno, compitan muchachos y veamos quién llega, porque si vos lo regulás, Rusia o no sé, tu enemigo, supuestamente el enemigo aquel, el chino o el terrorista, va a hacer igual lo que quiera. O sea que, pero si vos dejás que se hagan las cosas bien y no lo regulás y confías en este intercambio libre de ideas, las universidades mismas van a ser las primeras en adquirir las mejores fuentes y las mejores herramientas para no perder el alumnado, al cual en Estados Unidos le cobran $50,000-$60,000 al año. Es mucha plata. Te interrumpo un momento, Roberto, discúlpame. Sí. Justo, mira, acá hubo una persona que puso como comentario, y lo tomo, porque además es un tema que José María me había dicho que quería comentar. Dice, falta la cuestión geopolítica en este asunto, ¿sí? Y vos recién nombrabas hace un ratito a Salman Khan, que es el fundador de Khan Academy, y el otro día estaba escuchando una charla TED de él sobre este tema y hizo algo que para mí fue una vulgar manipulación. Él dice, hay gente que quiere pausar los avances de inteligencia artificial porque tiene miedo, ¿sí? Y yo les digo que si pausamos o proponemos realmente pausar los avances de inteligencia artificial porque tenemos miedo, los únicos que vamos a pausar inteligencia artificial somos los buenos, los respetuosos de las reglas, los democráticos. Pero los malos, los estados totalitarios y las organizaciones criminales no lo van a pausar. Y entonces se va a producir el escenario que todos tememos, que es que los malos, es decir, los estados totalitarios y las organizaciones criminales, van a tener inteligencia artificial más avanzada, de mejor calidad, que la que tenemos los buenos, los democráticos. Para mí era una manipulación porque me estaban diciendo tener miedo de tener miedo, no pauses porque tenés que tener miedo de tener miedo, y entonces me estaban tratando de manipular por el miedo. Pero lo que me revela todo esto es que hay un problema geopolítico muy importante acá, o sea que todo este tema de inteligencia artificial que a nosotros nos llega de alguna manera la cola, ¿no? y afecta nuestro trabajo como educadores, tiene por detrás una competencia internacional brutal. Entonces, bueno, me gustaría que usted, en la medida de sus posibilidades, comenten un poco sobre esto. No sé, José María, si vos querés comenzar. Sí, empiezo. Avanzando, sí. Empiezo y después lo dejo a Roberto decir, a ver, una cosa es hablar especialmente del chat GPT
Y otra cosa es de las inteligencias artificiales, ¿no? En general, ¿no? Hoy ya hablamos de una, ¿no? Esta emergencia de la problemática de las inteligencias artificiales, de la cual hace que todos estemos hablando acá, no solamente en el ámbito de la educación, tiene que ver indudablemente con los Transformers, pero también tiene que ver con otros avances. Y creo que Roberto específicamente hablaba del problema de la regulación en el ChatGPT. Y me voy un poquito lejos, pero ya voy, Guillermo, a la respuesta, ¿no? Pero voy desde allí. Creo que en ese sentido, por ahí, yo cuando escuchaba a Roberto diría, bueno, pero algunas regulaciones, el problema es que coincido con Roberto que tengo más miedo a aquellos que regulan que a la falta de regulación en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ya internamente los mismos programadores de OpenAI, es decir, ya le están poniendo un sesgo, ¿no? De lo políticamente correcto. Y las regulaciones están apuntando a seguir reafirmando ese mismo tema de lo políticamente correcto, de la corrección política, de un globalismo. Entonces, el problema es que de alguna manera asustan mucho los reguladores, ¿no? Más allá de que uno podría decir, bueno, hay ciertos límites que hay que frenar o ciertas cosas que no podemos permitir, que bueno, que indudablemente nadie está hablando de la promoción de delitos, ¿no? O ChaosGPT o Dan, ¿no? Todas esas cosas que en realidad son más que, son espuma por ahora nada más, de los hackers, etcétera, etcétera, que en el fondo carecen de peso y que a veces ocultan el problema serio. Y el problema serio tiene que ver con dos cosas, yo creo, Guillermo. La primera es un tema en el mismo Occidente y la segunda es un tema geopolítico con concretamente China en este momento, ¿no? Con el mismo Occidente ha ido surgiendo, ¿no? En estos últimos principios del siglo XXI una ideología cada vez más fuerte, ¿no? Que de alguna manera va de la mano de la cuarta revolución industrial. Jobs allí en Davos lo planteaba en Suiza, y que es una cuarta revolución industrial que apunta no como las otras tres revoluciones industriales a cambiar nuestro entorno, sino a cambiarnos a nosotros mismos y cambiar la propia naturaleza humana en la fusión del hombre con la máquina. Esto es lo que llamamos también transhumanismo, ¿no? Miklos Lukács ha escrito un libro que se llama Neoentes, lo recomiendo a los oyentes, ¿no? Donde habla de justamente este problema, ¿no? Un hombre fusionado con las máquinas que aspira a crear un homo deus, diría Harari, otro de los que de alguna manera ha puesto en boga todos estos temas y que ahora está muy asustado, hablando de un 10% de peligro de extinción para la humanidad. Bueno, más allá de la seriedad o no de esto, que también lo ha dicho Bill Gates, que lo ha dicho Elon Musk, etcétera, sí es cierto que hay, y de esta visión catastrófica, sí es cierto que hay, es decir, una ideología transhumanista que apunta indudablemente a acabar con la naturaleza humana y que se manifiesta con agendas muy diversas, agendas que van hasta de la agenda del medio ambiente, pasando por la del aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, con la idea de un control de población, una creación de un nuevo ser con súper longevidad, súper inteligencia, diría Lukács, súper bienestar a futuro, donde se fusiona el hombre con la inteligencia artificial. Para darles un ejemplo concreto, y está el artículo en internet, ¿no? El 15 de junio, esto no son teorías cooperativas, Elon Musk está felicitándose porque en Estados Unidos le han permitido, a partir del 15 de junio, hacer experimentación con seres humanos con los chips neuronales, no lo tenía permitido todavía, ahora ya lo tiene. Nos dice que estos chips neuronales lo que van a hacer en primer lugar es poder conectar nuestro cerebro directamente con las computadoras y con los celulares. En segundo lugar, nos van a permitir abordar un montón de enfermedades neuronales, como por ejemplo el Alzheimer, lo cual nadie estaría en contra y estaría muy bien. Y en tercer lugar, dice Elon Musk, nos van a permitir, porque hasta ahora los implantes apuntaban a que el cerebro pudiera comunicarse con las computadoras en una vía de adentro hacia afuera, en una vía de afuera hacia adentro, incorporar la memoria de las computadoras a nuestros cerebros y así no dejarnos superar por las inteligencias artificiales. Estas son palabras de él, Lo pueden buscar en internet, 15 de junio, Elon Musk, cuando él dice que ya somos cyborg, ¿no? Es decir, ya el hombre es un organismo cibernético, porque él dice, le hemos dado nuestra memoria a los celulares, a las computadoras, bueno, ahora es hora de aprovecharnos de la memoria artificial. Esto es solo un ejemplo, para no aburrir a nuestros oyentes, es un ejemplo de todas las cuestiones que tienen que ver con esta ideología. Larry Page le dice a Elon Musk hace años atrás, comentaba Elon Musk el mes pasado,
¿quién es Larry Page? Uno de los fundadores de Google, y que tiene el sueño de formar una superinteligencia artificial que resuelva todos los grandes problemas de la humanidad. El problema medioambiental, el problema poblacional, que dice Elon Musk, le dijo él a Larry Page, pero esto pone en riesgo a la naturaleza humana. Y entonces Larry Page le dijo, vos sos un especista, ¿no? Vieron que hoy ya no hablamos de racismo, sino de especismo, ¿no? Por considerarte al hombre superior a los animales. Entonces, Elon Musk dice, yo le dije, si defender la naturaleza humana es ser especista, soy especista. Pienso hacer en Neuralink, es su empresa, una inteligencia artificial que barra con la cultura woke, ¿no? Toda esta discusión, que por eso una de cal y una de arena para Elon Musk, ¿no? En esto último no me disgustaría para nada, pero lo primero sí, ¿no? Nos muestra que hay dentro de, además de una guerra de empresas, Google, Microsoft, etcétera, donde hay billones de dólares detrás. Pensemos que solamente por una mala respuesta, esto lo debemos saber, muchos de los que están presentes también lo deben saber, es decir, por una mala respuesta de Bard, el chatbot de Google, el 8 de febrero de este año, Google perdió en Wall Street $100.000 millones en un día. Ya lo recuperó, nadie se ponga a sufrir por eso, pues ya lo recuperó, pero $100.000 millones. Por lo cual es tan abismal el dinero que hay. Cuando se habla de hacer una renta universal para los desocupados, Sam Altman dice, lo vamos a pagar, primero lo dijo Elon Musk, y después Sam Altman, lo vamos a pagar nosotros. Ya Sam Altman creó el Orbe hace 15 días atrás. El Orbe, o lo puso en funciones, el Orbe es como el ojo de Orwell, ¿no? Ese panóptico que te permite hacer reconocimiento biométrico del iris a cambio de 20 tokens, es decir, a cambio de criptomonedas que apuntarían a generar esa renta universal para las personas que se van a quedar desocupadas. Ahora, eso sí, piensen que en una semana ya había 2 millones de personas que habían hecho el reconocimiento de iris. Es decir, esto sí, le permite también tener a una empresa privada un control de datos de millones y millones y millones de personas. Él dice que aspira solamente a las personas que sean biológicamente vivas, ¿no? Organismos vivientes, y no a los chavos, ¿no? Entonces, por eso quiere el reconocimiento del iris. ¿Y que va a tirar los otros datos? Bueno, todo eso está discutiéndose detrás. Por otro lado, tenemos a China. Hay un artículo muy bueno, y se lo recomiendo, de José María Lasalle, un exdiputado español que es investigador en varias universidades en España, que contaba cómo Xi Jinping tiene planteado que para los 100 años de la Revolución Comunista, allá por el año 2049, China se convierta en la primer potencia tecnológica mundial. Ya lo es, en tanto que en lo empresarial, que lo sea mundial, y por eso Alibaba, Bailu y las grandes empresas tecnológicas chinas apuntan a generar una superinteligencia artificial, ¿se acuerdan lo que conté de Larry Page? Superinteligencia artificial que pueda acabar con el problema medioambiental, con el problema poblacional, con los problemas del hombre, con un neoconfucianismo de valores, de justicia, obviamente que supervisado por el Partido Comunista Chino. La semana pasada, hace 2 semanas, Elon Musk estuvo en China con las autoridades del gobierno chino. Es decir, no es simplemente palabras o filosofías, son hechos. Hablando acerca de las regulaciones, lo que le preocupa a Roberto, los miembros del Partido Comunista Chino le dijeron, nosotros vamos a hacer lo que ustedes dicen también, vamos a regular, por supuesto, y no vamos a permitir ningún tipo de concepto en los chats que vaya en contra del Partido Socialista Chino, ¿no? De la Revolución Socialista China. Es decir, concretamente, estamos en una también carrera geopolítica armamentista ahora a través de las inteligencias artificiales. Indudablemente una cosa es el chat GPT y todo lo que en la educación podemos aprovechar para saber todo esto y para estar preparados también, sacando beneficios y también sabiendo, pero también estamos frente a, el día 27 de marzo, Francisco, el Santo Padre, hizo un texto muy interesante, muy bueno, un discurso que dio a gente de la cultura, donde hablaba acerca de la preocupación no solamente de la pérdida de la realidad, ¿no? Lo que hizo a Geoffrey Hinton, renunciar a Google hace unas semanas atrás, fue el creador de las redes neuronales artificiales, renunciar a su cargo porque consideró que estamos con riesgo de perder el concepto de realidad, ¿no? O sea, el tema de las falsas noticias, ¿no? Y no solamente Francisco hace referencia a eso, hace referencia a la
posible discriminación abismal que se puede dar entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, ¿no? Y sobre todo, indudablemente, a tecnologías y regulaciones que no respeten la dignidad humana. Francisco dice, los organismos internacionales tendrán que regular, pero cuidado que esas regulaciones respeten la dignidad de la persona humana. Incluso ha habido a principios de este año un encuentro entre las 3 grandes religiones y hay un documento desde el Dicasterio de la Familia, creo que es de Familia, de Paglia, hablando acerca de la necesidad de tener presente la dignidad de la naturaleza humana frente a estos avances tecnológicos. Creo que eso es necesario, no soy catastrófico para nada, creo que en realidad estamos ante una revolución y también detrás una revolución antropológica y un problema geopolítico que es importantísimo, interesante conocer, para lo cual tenemos que estar formados. Y esta herramienta, que es solo una herramienta, como siempre lo fue la tecnología, ¿no? Es decir, no tiene un carácter bueno o malo, sino el uso que le demos a ella, creo que nos puede ayudar y es casi un deber, ¿no? Meternos en ella, conocerla, para juntos, ¿no? Obviamente, no todos pueden hacer todo, trabajar en este ámbito para, indudablemente, seguir defendiendo los valores, los principios y la identidad y el valor de la naturaleza humana, ¿no? Así que, bueno, un poco largo, mil perdones, pero yo creo que... No, gracias, José. Salvo que vos querés agregar algo sobre esto, Roberto. Sí, yo tengo tres cosas que decir. Una es, a mí no me gusta la regulación porque el control de pensamiento es inmediato. O sea, la primera regulación que va a salir es un crimen de odio preguntarle a ChatGPT o a cualquier otra tecnología sobre la, no sé, LGBTQ y la psiquiatría. Y quedas registrado porque tienes un IP y todo lo demás, y la empresa, igual que YouTube, te pueden censurar, cancelar, sacarte puntos, internet. De eso, a que eso pase al Estado para que vos pierdas otros beneficios, es un pasito muy chiquitito, ya ocurre en China. Lo segundo, yo diría que estoy muy en contra, ni de cal ni de arena, con Elon Musk, porque cuanto más separado esté el hombre de la máquina nunca puede superar al hombre si no se mezcla el hombre con la máquina, porque el hombre es el creador de la máquina. Si yo tengo un chip en mi cabeza que radica el woke, el próximo lo va a programar para que yo sea super woke. O sea, el arma que va para un lado va para el otro, y este es nuestro problema cuando decimos quiero un dictador católico. Bueno, está bien, pero si vos permitís por ley que haya un dictador, eventualmente va a venir uno que no es católico y sonamos. Entonces, es una discusión interesante al menos a mirarlo, pero yo mantendría al hombre muy separado de la máquina, no potenciaría al hombre por dentro con la máquina, sino porque todo eso de que se va a hacer tu información médica y es buenísimo, y puedes entrar en Amazon y compras inmediatamente a distancia porque te siente tu chip y todo eso, te lo usan en 2 minutos. Aquellos que tienen monopolio del poder van a utilizarlo para anularte y en tu contra. Y por lo último, en geopolítica, yo no traje geopolítica a colación porque esta charla es sobre inteligencia artificial y la educación, pero yo diría lo que sí es relevante a esto es generar un mundo virtual que sea tan mentiroso, con las fake news, con fake fotos, con fake todo. Vos pensás que si querés anular a alguien, a este personaje que tenía el chat, el video de YouTube que nos pasaste, José María, tenía otro donde él se hace pasar por Elon Musk, y es fantástico y te explica cómo lo hace. Y es realmente, vos decís, es Elon Musk, hablando español, o sea, es una cosa increíble. Entonces, imagínate, vos querés bajar un político y generás una situación pornográfica con ese político y no es el tipo, y lo mataste. Entonces, eso me parece peligrosísimo, es lo más, y en eso es la única cosa con lo cual estoy más o menos medio de acuerdo con Harari, porque Harari me parece un loco psicótico que parte de todas premisas equivocadas, pero que se puede generar un fake news absoluto, sí, y que ese fake news puede generar guerras o causar otro tipo de males, sí. Ahora, andá a decirle a Alibaba y a los 40 ladrones que se regulen como ladrones, o sea, que digan que robar está mal, ¿no? Yo les recuerdo que todo esto comienza hace muchos, muchos años. Si ustedes leen La destrucción de la cultura cristiana de John Senior, toda su tesis es sobre el hombre moderno que considera la vida virtual más real que la vida real. Entonces,
esto viene de hace rato, ya es del iluminismo, esto es el sumum del iluminismo. Y mi último punto, mucho más, tal vez, para poner algo esperanzador, recordemos que toda esta tesis que estamos tirando, hipótesis, no considera, nos estamos olvidando que Dios existe e interviene en la historia cuando tiene que intervenir. Entonces, en ese sentido, yo creo que Dios va a intervenir y creo que estas máquinas son desenchufables, por más que todos los videos que he mirado dicen que están tomando control de sí mismos, mienten las armas, esto, lo otro, más allá. Les dejo acá, voy a poner una película en el chat, un pequeño YouTube que es muy interesante para ver, que es un mundo tan virtual y distópico, que es, digamos, la pesadilla de esto que hablamos de que la inteligencia artificial tome control del hombre. Eso que contabas de Elon Musk, de la imitación de Elon Musk, se parece un poco al Ministerio de la Verdad, ¿no? de 1984. Bueno, yo quisiera terminar con una última pregunta que a nosotros, que ya somos un poco más mayores, nos toca muy de refilón, o probablemente no nos toque, pero tal vez a los que son docentes más jóvenes les preocupe más. Y es, ¿en qué medida les parece que una herramienta de inteligencia artificial unida a un robot o algún tipo de personaje cibernético o a computadoras muy avanzadas podría llegar a reemplazar al maestro humano, al profesor humano al frente de sus alumnos? Tratemos de ser breves por una cuestión de respeto a las personas que nos oyen, pero me gustaría escuchar su opinión sobre este punto también. José, ¿querés empezar vos? Dale, yo creo que, viste, en estos días también he escuchado mucho y se hacen muchas estadísticas acerca de qué profesiones van a desaparecer. Indudablemente hay algunas profesiones que yo no creo que desaparezcan, se van a tener que regenerar a partir de ese uso de tecnología. De hecho, en Italia, después de pasar por la prohibición del ChatGPT, que duró 15 días, lo que pasó el gobierno italiano, con mucho mejor lucidez me parece, es a generar un fondo de varios millones de euros para apoyar a gente que perdía sus trabajos, insertándolos a través de formación, dándoles financiación para formarse en el uso de las tecnologías y recapacitarse, ¿sí? Ahora, en ese sentido, yo creo que si bien hay profesiones que tienen que ver con la programación, he trabajado mucho también con el tema del derecho y sigo trabajándolo con los abogados, creo que la docente, nadie, ni empezando por el mismo San Altman, que hace poquito hablaba acerca del tema de las necesidades de las profesiones más necesarias, la ve como una posible a desaparecer. El tema siempre, cuando sepamos qué tiene que ser un docente, ¿no? Y ahí, como vos decías, ¿no, Guillermo? Creo que los tres nos hemos dedicado toda la vida a esto y en ese sentido sabemos que de alguna manera acá apunta mucho a qué entendamos por enseñar, ¿no? Qué entendamos por estar en un aula, estar con un alumno. Si el docente, el doctor Comar, ¿no? Es decir, que fue mi maestro, siempre hablaba de algunos principios básicos, ¿no? La mirada puesta en el otro, la profundidad en lo propio, la heteronomía disciplinar, saber que nuestras ciencias tienen detrás una ciencia mayor. Roberto citó a Dios y bueno, y en todo esto obviamente que está detrás de todo, pero está adelante también, ¿no? Pero sobre todo también el testimonio de vida. Si tenemos en cuenta al docente con esos 4 principios, ¿no? Mirada puesta en el otro, saber en qué está el mundo, en qué están nuestros chicos, en qué están nuestros alumnos, es decir, profundidad en lo propio para motivar, para entusiasmar con realmente lo que le estoy transmitiendo, la aceptación, ¿no? Es decir, de leyes que a veces trascienden nuestra ciencia, pero sobre todo el testimonio de vida, ese maestro no va a desaparecer. Todo lo contrario, Guillermo, creo que se potencia con esto, porque se potencia el trabajo real del maestro, que es el trabajo en el aula, es el trabajo personal, es el vínculo personal, y eso yo creo que es una de las ventajas indirectas de todo esto, ¿no? Bueno, hasta ahí, quería ser breve, pero... Bueno, muchas gracias, José María. Roberto, ¿vos qué pensás? No, yo creo que la idea de Khan es fantástica en cuanto a realmente es una herramienta muy útil, pero no deja de ser un asistente de aula. Es una... O sea, yo creo que es
realmente si nosotros, la neurociencia ya confirma lo que nosotros siempre hemos sabido, porque somos imagen y semejanza divina, de que somos todos únicos e irreemplazables. Entonces, vos tenés una clase. Si vas a continuar con la escuela como la conocemos hoy, tenés una clase de 15 alumnos o 20, yo espero que empecemos a tener más tutores o profesores. En realidad son tutores más que profesores. En algunos casos son maestros y profesores, en otros son tutores. Y les vamos enseñando a los chicos a aprender. Ese tutor personal que plantea un canamigo, qué sé yo, que me parece muy interesante la idea, es muy útil si está guiado, pero no debe ser aquel que obviamente no va a ser nunca aquel que le enseña sobre la vida, aquel que tiene una relación real con el alumno, sino que va a ser siempre aquel que disipa las dudas y lo hace pensar y lo prepara para clase. Entonces yo lo usaría como un instrumento de asistente legal, digamos, un asistente de clase, de aula, y lo que sí tendría siempre, y acá sigo a Catherine Lecuyer y demás, los alumnos crecen con las relaciones reales, no relaciones virtuales. El ser humano necesita relaciones reales. ¿Existe el peligro de que esto se constituya una especie de homeschooling cada uno de los suyos? Sí, absolutamente, Willy, absolutamente. Y es un tema, estos son temas, creo yo, a tratar en políticas públicas, a discutir, a realmente defender, pero sin ser maniqueos, ¿no? Sin caer del otro lado, sino que decir, bueno, a ver, esto está súper bueno. Por ejemplo, yo veo a Pía que está estudiando en la facultad, y tiene cierta dificultad con algunos aspectos de matemática últimamente que otros alumnos no tienen porque, no sé, fueron a una educación técnica o lo que fuera, y veo que eso de Canamigo le vendría bárbaro porque cuando ella hace un ejercicio de matemática lo podría plantear, podría ver que está mal y la inteligencia artificial le podría decir, bueno, fíjate en tu X, ¿por qué escribiste esto así o demás? Eso es de hecho el método Singapur de matemática, ¿no? Preguntarle al alumno, ¿por qué lo resolviste así? ¿Y esto por qué lo haces así? ¿Y qué te parece si lo haces de otra manera? ¿Y qué pasa? Entonces empieza a entender qué es lo que hace mal y lo hace desde la dificultad absolutamente particular del alumno, cosa que es muy difícil para nosotros los que hemos sido maestros de clase, de ocuparnos de todos los chicos, ¿no? Entonces, para eso lo veo útil. Reemplazarlo completamente, tipo los Jetson, ¿te acordás de los Jetson? No me acuerdo cómo se llaman en castellano, que tenía Los supersónicos. Los supersónicos, ¿verdad? Estabas en Estados Unidos en esa época. Sí, yo estaba con los Jetson. Entonces, bueno, los supersónicos, bueno, eso no. Tener robots que se ocupan de uno, no. Absolutamente no. Y yo lo que sí, pero sí me parece que por eso digo, yo no mezclaría hombre y máquina, yo mantendría al hombre siempre por encima de la máquina y a la máquina subserviente para formar al hombre, ¿no? Y en esto hay que resistir esa tentación tremenda, pero yo creo que si la tentación se va de mambo, realmente lo creo así, y este transhumanismo progresa y se convierte en una especie de biotecnología horrible, Dios va a intervenir, porque Dios interviene. Pero bueno, fuera de eso, creo, ¿no? Yo soy optimista en cuanto al tipo de herramientas que esto puede generar. De hecho, a mí me interesa Canamigo para empezar a volver a recordar toda la matemática que he olvidado, por ejemplo, y me encantaría, o sea, yo lo puedo usar, o sea, te puede formar a gente que ya está formada, pero yo creo que cuando son chiquititos, no. Por lo menos se sabe que hasta los 12, 13 años el cerebro es incapaz de hacer multitasking, así que no tendría ninguna computadora, absolutamente nada en el colegio, ni teléfonos, ni nada. Lo mantendría lo más lejos posible hasta por lo menos, ahí le contestaba a José Ferrari que me preguntaba, por lo menos en la edad retórica vos podés empezar a hacer uso de esto como una herramienta, porque os tenés que preparar un poco los chicos a lo que se vendrá. Pero sí, si hay un chico que tiene una dificultad específica en una materia específica y vemos que no está llegando y no me puedo ocupar de él, no es una mala idea tener un canal, ¿no? Que sea tipo Canamigo, que esté bien presentado y que
lo dirija y que lo ayude a ponerse al día, pero muy supervisado. Esa sería mi respuesta hoy. Bueno, gracias, Roberto. ¿Querés agregar algo más, José María? No, muchas gracias, Ginny. Es decir, me parece muy interesante lo que decía Roberto también. Es decir, y bueno, creo que coincidimos en todo lo positivo que se puede sacar de la herramienta con un análisis crítico que justamente se aprende. También coincido en la gradualidad del uso de estas herramientas. He trabajado con maestras de nivel inicial, he trabajado con... Pero una cosa es que trabajen ellas con las herramientas para mejorar sus clases y otra cosa es llevarlas al aula, ¿no? Ese riesgo también está, de aquel que se entusiasma y dice, bueno, mañana voy a llevarlo a salita de 5, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Es decir, creo que es una cuestión gradual y nos hemos movido sobre todo con aquellos alumnos que, bueno, también son los míos, los de secundario, los que ya pueden hacer ese análisis crítico. Así que coincido con eso. Creo fervientemente, yo siempre termino las charlas mías de inteligencia artificial citando el libro de la sabiduría cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, y que en realidad son nuevos desafíos del siglo XXI, pero que teniendo presente a nuestro Señor, obviamente que tenemos que enfrentar con total tranquilidad, con la mayor lucidez posible, tratando de sacar todo el beneficio que podamos de los mismos, sin por eso, obviamente, no dejar de ser conscientes de los riesgos de lo que puede pasar, ¿no? Como decía Roberto, defendiendo la naturaleza humana, defendiendo al hombre, no cayendo en esas oscuras tentaciones ideologías que indudablemente yo estoy convencido que esos mundos distópicos no se van a imponer, pero pueden costar, como costaron en el siglo XX, millones de vidas, esas ideologías totalitarias, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante lo que estás haciendo, Guillermo, con esta charla, con toda la humildad de lo que nosotros podamos compartir, pero sí también como disparador para que los que nos han escuchado y nos han compartido este rato los lleve a pensar, a profundizar y a reflexionar sobre esta realidad. Así que muchísimas gracias por la convocatoria también. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes dos, que con tanta gentileza han accedido a dedicarnos este tiempo. La charla, por los comentarios y por lo estable que estuvo la audiencia, creo que ha sido interesantísima. Yo me voy habiendo aprendido mucho y con mucho material para pensar. Creo que todos los que han estado escuchando ahora tienen muchas más ideas como para poder formar su criterio respecto de esto. Después vamos a compartir en los comentarios tanto el video que recomendaron Roberto y José María sobre qué es el ChatGPT, como el artículo que recomendó José María sobre la parte de geopolítica y algunas otras cosas más que puedan servir para seguir formándose e informándose. Y bueno, los invito entonces a concluir haciendo una oración a la Virgen para que nos ayude a tener buen criterio y poder seguir haciendo una buena tarea en la educación de los chicos, de los jóvenes y también de los adultos en los distintos ámbitos en los que nos desempeñamos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Nuestra Señora en las escuelas pías, ruega por nosotros. Excelente. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Espectacular, me encantó.